En 1954, bajo la presidencia del coronel a cabo Arben Guzmán, Guatemala estaba en camino de convertirse en el primer miembro de pleno derecho del bloque comunista de este lado del Atlántico. Hubo un golpe de Estado en el que el presidente de Guatemala fue derrocado, declarado traidor y expulsado del país. El hombre que el país esperaba que pudiera generar un cambio real y muy necesario había sido seducido por los soviéticos. Fue entonces cuando Estados Unidos, en cooperación con el coronel Carlos Castillo Armas, posteriormente asesinado, proporcionó los medios morales y materiales para el derrocamiento y la eliminación temporal del comunismo en el país, pero lo que no se cuenta es que el golpe no tenía como objetivo detener el comunismo, sino proteger las ganancias de una empresa frutícola estadounidense, y que el resultado de ese golpe enviaría a Guatemala a 40 años de dictadura y genocidio. Todo ello financiado por Estados Unidos. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos así. Sigamos. Las tensiones entre Estados Unidos y los soviéticos nunca han sido mayores. China recurrió al comunismo y los soviéticos ya alcanzaban a Estados Unidos en la carrera armamentista nuclear. Corea del Norte, Alemania Oriental y Checoslovaquia también han recurrido al comunismo. La influencia soviética se está extendiendo y no pasó mucho tiempo antes que Estados Unidos se volviera contra sí mismo y tildara de agentes soviéticos a funcionarios, periodistas e incluso actores de Hollywood. Miles de personas pierden su trabajo ante el más mínimo indicio de conexiones soviéticas. Mientras tanto, justo al sur de México, Guatemala parece uno de los únicos lugares que aún no ha sido afectado por la Guerra Fría. Su presidente, Jacobo Arbenz, está en medio de una revolución. Durante las últimas décadas, Guatemala ha sido el hogar de la empresa frutícola con sede en Boston, United Fruit. Y ahora, Arbenz quiere que se vayan. La empresa controla gran parte de la economía de Guatemala a través de sus plantaciones de banano, ferrocarriles y puertos. Para la United Fruit, Guatemala es el paraíso. No existe impuestos sobre la renta personal y la empresa ha tenido mucho éxito negociando exenciones fiscales masivas mediante sobornos. De hecho, la corrupción es tan rampante que United Fruit ha logrado tener a la mitad del gobierno en su nómina. Para los guatemaltecos, sin embargo, la vida es difícil. El 80% del país vive por debajo del umbral de pobreza y más del 70% no sabe leer ni escribir. Los que tienen la suerte de tener un trabajo apenas ganan lo suficiente para sobrevivir. Y la esperanza de vida media es de solo 35 años. Algo tiene que cambiar. Y así, después de 2 décadas de corrupción en casi todos los niveles de gobierno, el país finalmente parece haber tenido suficiente. Arbenz está en su segundo año como presidente. Llegó al poder con la promesa de modernizar Guatemala y liberar al país de las garras de la influencia extranjera. Y por primera vez en 20 años, el presidente guatemalteco está hablando sobre el desequilibrio de la riqueza y sobre mejorar las vidas de los verdaderos guatemaltecos, no de las corporaciones. Guatemala está cayendo ante el comunismo. Al mismo tiempo, en la CIA comienzan a difundirse informes sobre Guatemala a medida que funcionarios del Departamento de Estado, muchos de ellos con estrechos vínculos con la United Fruit, repiten las advertencias de que Arbenz es un activo soviético. Y es cierto que Arbenz ha legalizado el Partido Comunista. Algunos de sus miembros incluso asesoran a su gobierno. Pero Arbenz no es comunista. De hecho, la mayoría de su gabinete es anticomunista. Pero es como si esa parte de la historia se olvidara en los periódicos. Ningún artículo menciona que ningún miembro del Partido Comunista ocupe ningún cargo oficial en el gobierno. Es principios de 1953 y John Foster Dulles está sentado en su oficina en el Departamento de Estado. Como secretario de Estado, es una de las personas más poderosas del gobierno. A su hermano Alan tampoco le va tan mal. Él es el jefe de la CIA. Los 2 hermanos son personas muy importantes y naturalmente muy poderosas. Algunos incluso dicen que tienen más influencia sobre la política exterior de Estados Unidos que el propio presidente Eisenhower. Y hay otra cosa. Ambos hermanos tienen vínculos personales con la United Fruit. Ambos han trabajado como socios de su firma de abogados,
Sullivan y Cromwell. Alan incluso formó parte de la junta directiva. De hecho, todavía posee acciones de la empresa. Y hace unas semanas, algunos miembros de la junta directiva de la United Fruit mantuvieron una reunión secreta con los dos hermanos sobre la amenaza de Arbenz y su conexión con los soviéticos. Y así les venden una mentira a los hermanos Dulles y ellos la compran. Así, a finales de 1953, siguiendo el consejo de ambos hermanos Dulles, Eisenhower autoriza a la CIA a derrocar a Arbenz. Pero en realidad no es la primera vez que intentan destituir al presidente guatemalteco. Un año antes, la CIA lanzó la Operación Pebe Fortune, un plan para armar a un exiliado guatemalteco, Carlos Castillo Armas, para liderar un golpe contra Arbenz. Pero cuando se filtraron al público informes ultrasecretos sobre la operación, el plan se consideró demasiado arriesgado y se abandonó. Pero, a puerta cerrada, está claro que el derramamiento de sangre no está descartado. En enero de 1954, un oficial de la CIA presenta una solicitud especial para un estudio sobre la liquidación de personal. El documento tiene como objetivo informar al jefe de entrenamiento antes de que parta hacia Honduras para comenzar a entrenar a las fuerzas de armar. Días después, un cable de la CIA solicita 20 silenciadores para varios rifles calibre 22 para entregar en Honduras. En este punto, Armas también está compilando su propia lista de asesinatos que serán llevados a cabo por sus nuevos escuadrones de asesinatos personales conocidos como Crows. En una reunión de la CIA se discute incluso la posible eliminación de entre 15 y 20 de los principales líderes de Guatemala utilizando a los héroes pistoleros entrenados de Trujillo. A finales de marzo de ese año, otro oficial de inteligencia presionó para que se arrestara a varios dirigentes comunistas y funcionarios del gobierno después del golpe. A medida que el golpe toma forma, la CIA intensifica su campaña de guerra psicológica. En Ciudad de Guatemala, disidentes y presuntos izquierdistas reciben amenazas de muerte anónimas. Ataúdes, tumbas de verdugo y cartas de muerte aparecen frente a sus casas. Al mismo tiempo, estadounidenses que retiren sus inversiones. Con el escenario preparado, la CIA desplaza su foco hacia la presión militar. La agencia contacta a oficiales guatemaltecos clave, les ofrece sobornos, les hace amenazas y les insta a deserciones. Al mismo tiempo, Washington presiona a los países vecinos para que cierren sus fronteras. Si Arbenz es derrocado, no deberá tener a dónde huir. Y así, en un caluroso día de verano de junio de 1954, Armas y sus hombres cruzan la frontera desde Honduras. A medida que avanzan, las estaciones de radio de la CIA se ponen en marcha a toda marcha. Los informes afirman que están tomando ciudades y que unidades militares enteras se están rindiendo a Armas. Nada de esto es verdad. Con menos de 200 hombres en total, Armas lucha por ganar terreno. En respuesta, la CIA intensifica su campaña de presión. Y entonces algo sucede. Meses de propaganda interminable, sabotaje y sanciones finalmente están dando sus frutos. Los oficiales del ejército de repente comienzan a desertar en grandes cantidades. Los generales ignoran los llamados de Arbún. La Fuerza Aérea, que debería haber sido el activo más fuerte de Arbenz, se niega a luchar después de que aumentaran los informes de rendición militar. Y el 27 de junio se acabó. Ya han sido detenidos más de 9.000 presuntos partidarios de Arbenz. Esa noche, Arp da su último discurso. En él, condena a Estados Unidos por lo que le ha hecho a su país. Él insiste en que no es comunista y que su único crimen fue intentar liberar a Guatemala. Por la mañana ya se había ido, buscando asilo en la Embajada de México. Posteriormente huye del país. 10 días después, Armas es nombrado dictador. A pesar de que el gobierno de Armas llegó al poder mediante un golpe de Estado ilegal y violento, Estados Unidos reconoce casi inmediatamente al nuevo gobierno y le proporciona ayuda extranjera. Y, naturalmente, Armas no pierde tiempo en pagar a sus empleadores. Prohíbe más de 500 sindicatos y devuelve más de 1,5 millones de acres a la United Fruit y otros grandes terratenientes. En un instante, la esperanza de una democracia en Guatemala se esfumó.
Si el vídeo fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Hasta luego.